amigos, aquí estamos con ustedes nuevamente en este hermoso video que lo he realizado con todo el cariño para ustedes. Hoy vamos a ver aquí los trígonos o triángulos del cuello. Este tema, como es lógico, ustedes saben, es continuación de los músculos del cuello, porque vamos a ver cómo los músculos que hemos estudiado, muchos de ellos, como lo hemos aclarado en el video anterior, sirven de aristas. Recuerden que un triángulo, como vamos a ver en movimiento, los triángulos del cuello, aritméticamente, trigonométricamente, dan lugar a tres aristas o tres lados, forman un triángulo. En este caso veremos cómo los músculos del cuello ayudan a la futura cirugía, el análisis clínico o quirúrgico de esta tomografía del cuello, formando triángulos. Y así se estudió desde... existen muchos triángulos en lo que es el cuerpo humano, y mencionaremos hoy algunos de ellos para amenizar y saber lo que nos espera en la futura anatomía cuando continuemos con el cuerpo humano. Vamos a ver entonces que se le llama trígonos o triángulos. ¿Por qué? Porque forman, como es lógico, ustedes lo ven, triángulos que detallaremos en esta clase del día de hoy, este tema de hoy, que se los regalo a ustedes. Como siempre, y entre paréntesis, les digo que siempre hay que cuidarse, pero hemos seguido con esta pandemia. Noticias alentadoras es la disminución de la tasa de incidencia en muchos países, sin mencionar, para no caer en cuestiones, hay lugares donde se mantiene un poquito, en otros ha aumentado, pero en realidad en general en el mundo va cayendo la tasa de incidencia y así la tasa inclusive de mortalidad. Seguimos entonces, vamos a ver que los temas serían el momento histórico, un poquito relacionado también a los triángulos, breve recordatorio del área del cuello, bases anatomía clínica y quirúrgica del cuello, en qué se basa la teoría, inclusive la teoría laminar, etc. Recuento topográfico del cuello, triángulo de esta área, límites, fondo, techo, contenido del triángulo que estemos estudiando, y anatomía aplicada. Aquí vemos otro triángulo. Todo hoy va a ser un poquito triangular, como digo yo. Muy bien, todos son triángulos, por eso estamos representando cada figura, para siempre recordar, como de aspecto mnemotécnico, que van a haber tres estructuras del cuello que van a formar ese triángulo. Nos vamos entonces con el momento histórico. Historia de los triángulos en la medicina. No solamente los triángulos están referidos al cuello. Por ejemplo, Dios y la materia. Fíjense, decíamos que Dios, la materia era amorfa y dio a todo forma de triángulos. Increíble, está escrito. Pues es la forma más simple en la que podemos descomponer cualquier superficie. Lógicamente, ya después está el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, pero la superficie que tiene menos lados, lógicamente es un triángulo, ya lo que queda entonces es una línea, si analizamos trigonométricamente. Por tanto, el triángulo son tres lados. Decía Platón, escribe en la puerta de la academia: nadie podrá pasar por la puerta si no es geómetra. Que él quiere decir, lógicamente, que si no somos geométricos, no somos de figuras específicas, no podemos pasar la puerta. Esto es una metáfora. ¿Ustedes me entienden? Y si vamos a ver, tenemos en la historia las pirámides de Egipto, que tenían la forma triangular, con una base y un vértice, aunque tenía varias caras. Fíjense que está el William Einthoven,
1860-1927, su famoso triángulo de Stobel, que tanto nos ayuda a aprender la base fundamental de los ejes eléctricos cardíacos, ya con la famosa D1, D2, D3, que estudiaremos futuramente cuando veamos la parte de la materia de electrocardiografía junto con la parte del corazón. Tenemos entonces también Ivanovich Pirogov con su 1810-1881, un triángulo que sí lo vamos a ver hoy, en el que pertenece prácticamente al área del triángulo digástrico. Tenemos Antonio Scarpa, 1752-1832, el triángulo de Scarpa o femoral, formado por el sartorio, el ligamento quinal, etc. No nos vamos a meter en esa anatomía, pero tantos triángulos que existen en el triángulo de ocultación en la parte dorsal, muchos triángulos que se forman en la anatomía, que nos ayudan a recordar y a entender qué contienen y qué hay en estas áreas. Por tanto, les doy este momento histórico para que ustedes vean que no solamente de ayer a acá se nos ocurrió estos triángulos. Datan de una historia y una muy bien establecida por nuestros próceres, colegas, médicos, etcétera, que nos trajeron a la anatomía esta facilidad. Pues bien, vamos a ver entonces que la topografía del cuello es muy importante. Recuerden que es un sitio de encrucijada, un corto, más o menos largo, donde hay relaciones topográficas de diferentes estructuras comprendidas en esta región. ¿Ven? Para tal efecto tomamos como punto inicial importante la línea media del cuello. Hay una línea media del cuello, muy bien simétrica, la línea alba cervical, esa línea simétrica que está en el centro, que coincide con el plano sagital, y coincide exactamente. Tenemos la mandíbula, que nos va a servir como punto más alto, ustedes saben de lo que es la región del cuello. Tenemos la clavícula, el manubrio, recuerden esta línea inferior, estoy recordando un poquito, los músculos esternocleidomastoideos, muy importante a cada lado, nos va a servir ya de arista fundamental para el triángulo posterior y para los triángulos, algunos de ellos anteriores. Estos datos que estamos dando, incluyendo al músculo trapecio, que está en la parte posterior, que es un músculo relativamente estudiado en el cuello y relativamente estudiado en los músculos del dorso como plano superficial. Vamos a ver que su línea borde anterior va a dar una arista posterior al triángulo posterior o cervical del cuello. Estos son los elementos fundamentales que nos ayudan en la básica, como punto inicial para entender la topografía triangular del cuello. Por tanto, vamos a ver una cosa, ¿cuáles son los músculos? Ya vimos algunos elementos fundamentales. ¿Cuáles son los músculos que nos ayudan a formar los futuros triángulos o trígonos básicos del cuello? Ya habíamos visto en el tema anterior algunos aspectos de esto, vamos a mencionarlo. La generalidad de por qué un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque así nos ayuda a especificar áreas que cuando estudiemos su contenido, vamos a saber qué hay en el fondo, a dónde podemos llegar a través de ese triángulo, exactamente, como deseamos, porque es el área más pequeña que podemos conformar en un plano. O sea, en un plano, como decía Dios, su metáfora, de que es el plano, la forma más reducida que podemos llegar a formar una superficie. Entonces, por tanto, ahí estudiaremos, por ejemplo, este es el esternocleidomastoideo, este es el lomo y este es el vientre posterior. Ahí vamos a estudiar el triángulo carotidio. Y eso lo vamos a ver cada uno después. Este es el músculo esternocleidomastoideo, este es el músculo digástrico, que tiene dos vientres, ya lo estudiamos. Su forma inclusive de inserción, ya vemos que forma un triángulo. El homoioideo, que es el músculo, recuerden, el homo, que está aquí, con su vientre inferior y superior anterior, y el trapecio, que está en la parte posterior, aquí. Esos serían los planos fundamentales, los músculos que ayudan a formar los triángulos.
seguidamente. Muy bien. Tenemos entonces, ya nos vamos entonces a hacer un pequeño comentario sobre lo que es la anatomía clínica quirúrgica del cuello. Teoría laminar. Si ustedes se acuerdan que hemos visto esta lámina varias veces, les aconsejo que siempre analicen esta lámina, porque esta lámina la que le va a hacer, si vamos a lo que es el dibujo, si vamos a la gráfica o si vamos a la parte oficial de anatomía, un corte oficial, vamos a ver que el cuello está formado por láminas, la fascia cervical superficial, la fascia cervical profunda y diferentes áreas bien sectorizadas, como es la vaina carotidia, miren aquí, la vaina carotidia, que al abrirla en su interior tiene elementos. Esto nos ayuda cuando entramos a la anatomía, a la parte teoría, a la parte clínica, a la quirúrgica del cuello, que si llegamos a un área y no tenemos que ver con esa área, la podemos apartar, porque son láminas en sí en las que están circunscritas las diferentes estructuras de forma longitudinal en el cuello. Si vamos a entrar a este músculo, podemos pasar todas las láminas sin tener que abrir esos sectores laminares donde están esas estructuras. Esa es la anatomía clínica. La anatomía clínica tiene que ver con la topografía triangular y la quirúrgica tiene que ver con la teoría laminar del cuello. Esto es lo importante que nos ofrece la anatomía quirúrgica reflejada en los diferentes textos de anatomía. Si vamos a ver en ese corte, el área del tiroides está en su fascia, en lo que es su fascia propia, la fascia tiroidea o la fascia visceral, ustedes la ven, y así la carotidia, todo el paquete muscular pre y post vertebral, lo que es esternocleidomastoideo y trapecio, están contenidos en su vaina o en su fascia cervical profunda. Está la fascia prevertebral, la fascia laminar, la bucofaringia, todo está muy bien laminado, como les quiero decir, está muy bien laminado y sectorizado, que nos da la posibilidad de estudiarla y nos da la posibilidad de entrar al cuello, si manejamos bien esta teoría laminar, muy importante, a las diferentes estructuras sin dañar otras estructuras. Si conocemos bien toda esta, muy bien. Inclusive se usa microscopio muchas veces para aumentar esa visión, y si manejamos las teorías esta laminar, etcétera, y estructuras del cuello, lesionamos menos las demás estructuras que están muy cerca. Muy bien, vamos entonces, ¿por qué triángulos o trígonos? ¿Por qué esto? Leonardo da Vinci, la geometría sagrada, fíjense que desde Leonardo da Vinci siempre quiso formar lo que se llaman las triadas o los triángulos para llegar a mejores conclusiones. ¿Por qué? Porque cirugía es simetría geométrica. La cirugía es simetría. Cuando usted hace una herida en un abdomen, nunca la podrá cerrar de forma, como se dice, de cualquier manera. Hay una técnica simétrica. Cada borde va enfrentado al otro borde para evitar las malas cicatrizaciones. Por eso cirugía, por eso la geometría viene desde la geometría, está aplicada a la anatomía. Matemáticamente sabemos que un triángulo tiene 3 lados o aristas. Así entonces este triángulo lógicamente va a estar formado por 3 estructuras anatómicas, que va a ser, en este caso del cuello serían los músculos. Como les pongo de ejemplo siempre, por ejemplo el esternocleidomastoideo, el lomo, vientre superior, y el vientre posterior digástrico, ya me forma un triángulo. Ese es el carotidio. Ya después me aprendería las estructuras que están en su interior, como lo vamos a aprender en el día de hoy, y así nos ayuda a manejar más. En el caso del cuello sería los músculos, como le digo yo. Ahora bien, fíjense, le pongo aquí el triángulo de Calot, donde el borde superior del hígado, o sea, el borde del hígado, lo que es el conducto aquí, fíjense que el hepático común y la vesícula me ayudan, o la arteria hepática derecha, nos ayudan a encontrar este triángulo. En forma lo ven aquí.
forma de triángulo, el triángulo de calor, donde voy a buscar la arteria cística. Eso me da la idea a mí, ese triángulo, mnemotécnicamente, de no olvidar esa área. Me lo aprendo, no es lo mismo decir, voy a buscar la arteria cística, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde voy? Ah, está cerca de la vesícula. No, no, no. Hay un triángulo específico para eso, que se usa inclusive en la cirugía endoscópica. No es porque la cirugía endoscópica ha ido a sustituir estos detalles y topografía anatómica que hemos aprendido. Por eso les digo esto, para que no... sí, que el futuro de la cirugía endoscópica, eso es fácil, no hay que buscar. Sí, sí, aunque sea endoscópica, hay que conocer toda esta topografía, tanto intraabdominal, intratorácica, como en el cuello. Seguimos adelante. Ahí es importante, y no olviden lo que les dije, cirugía es simetría geométrica. El que piensa en la cirugía tiene que saber que tiene que ser muy geómetra, como decía el antiguo médico que les mencioné hace un rato. Triángulos del cuello, ¿cuáles son? Aquí les he hecho una lista de todos los triángulos que vamos a ver en el día de hoy. Tenemos el triángulo de la región anterior del cuello, tenemos el triángulo submentoniano, vamos después a detallarlo uno a uno. Submentoniano, tenemos los triángulos que es impar, tenemos los triángulos digástricos a ambos lados, tenemos los triángulos carotidios, aquí, triángulo carotidio, los triángulos homotraqueal, la parte homotraqueal, que es adelante o muscular, los triángulos de Pirogov, lo vamos a estudiar, Pirogov y Farabeau y Beclar, estos prácticamente están muy relacionados con el triángulo carotidio. Y con el triángulo carotidio, sobre todo el Farabeau y Pirogov y Beclar con el digástrico. Eso lo vamos a ver específicamente en el día de hoy. El triángulo de la región lateral o posterior sería el triángulo cervical grande, que se compone de dos, lo que es el triángulo occipital y el homoclavicular o supraclavicular pequeñito. Eso lo vamos a ver hoy. Y el supraclavicular son los triángulos cervicales o supraclaviculares. Eso lo vamos a ver en el día de hoy, cada uno por separado. Nos vamos a ver entonces el triángulo submentoniano. Submentoniano está ubicado acá. Vamos a ver, mírenlo ahí, chiquitico, ahí se pinta. Lo voy a quitar, lo voy a colocar de nuevo. Ahí está el triángulo submentoniano. Aquí debajo, aquí debajo. Es un trígono, lógicamente, que es impar. ¿Cuáles serían los límites? Los límites serían, vamos a quitar el color, los vientres anteriores del digástrico, estos vientres anteriores del digástrico, a ambos lados, y el cuerpo del hioide como parte posterior. Sería en aquí, ese es el triángulo submentoniano. ¿Qué vamos a ver en los triángulos? Límites, fondo, techo, contenido, fundamentalmente para llevarnos la idea. Prácticamente el fondo sería el músculo milohioideo. Ese que está ahí detrás, que tiene un rafe medio, ese es el músculo milohioideo, que también es el fondo del digástrico. Vamos a verlo. ¿Ves? Veríamos entonces el techo, ¿quién es? Fíjense que hay un músculo que estudiamos, que vamos a irnos un momentico, aquí esta lámina, y vamos a ver que el platisma, miren, la fascia cervical externa, el platisma, ¿ven? Y muchas veces la fascia cervical profunda es el techo de casi todos los triángulos. Nosotros vamos a especificar, cuando lleguemos a cada triángulo, lo vamos a mencionar, quizás lo repetimos, pero para que ustedes sepan, el platisma, la fascia superficial y profunda del cuello, son el techo. Esto que vemos, la piel, está la piel, fascia cervical superficial, el platisma, fascia cervical profunda, y debajo está el área triangular que estamos estudiando. ¿Cuál sería el contenido? Las venas yugulares anteriores, aquí, las venas yugulares anteriores, que ahí se inician, que van a formar las que son transversas, aquí se van, ahí delante, van a iniciarse ellas, y van a ir hacia abajo para desembocar
en lo que es las venas, lo que son las venas brachiocefálicas, aquí, y se anastomosan con otras venas del cuello. Ahí están. Y además ganglios linfáticos submentonianos. ¿Qué es esto? Ganglio linfático submentoniano, que drenan, por ejemplo, la parte de la lengua, drena ahí, importante, la punta de la lengua, drena ahí, y otras estructuras de la cavidad oral. Aquí debajo. Ahí vamos a encontrar esos ganglios aquí, o esos nódulos linfáticos submentonianos. Ese sería el triángulo submentoniano. Es el más simplecito, yo creo, el que menos estructura casi tiene, una pequeña área debajo de lo que es el piso de la cavidad oral. Ahí lo tenemos. Tenemos el triángulo digástrico o submandibular. Fíjense qué triángulo es este. Vamos a ver que ese que está ahí, se lo hemos pintado. Miren, un triángulo. Vamos a quitarlo de nuevo. El vientre anterior, vientre posterior y borde de la mandíbula. Ese sería, el nombre ya lo tenemos, los límites ya lo tenemos. Entonces el piso, hay tres músculos que son el miloideo, este, está aquí, el io, músculo iogloso, que está aquí, que va de la asta del ioide hacia la iogloso, el nombre lo dice, iogloso, a la lengua, es uno de los músculos extrínsecos de la lengua, y el constrictor medio de la faringe, que prácticamente no se ve mucho, este es el iogloso, este es el miloideo, y el constrictor estaría asomadito por ahí, más o menos, ahí, que viene hacia recordar el constrictor medio de la faringe, que viene hacia, recuerden, hacia el hueso, y recuerden que viene hacia el hueso tiroides, a lo que es el tiroides, el constrictor medio que viene ahí. El techo, igual, el techo ya lo conocemos, que es los mismos elementos que vimos en el caso anterior, con la fascia cervical superficial, la fascia cervical profunda y el platisma. Ese es el techo. El contenido tiene arterias y venas faciales mentonianas, mírenlas aquí, ahí está el contenido. Tiene la glándula, tiene el músculo miloideo, también como contenido. Tiene a la glándula submandibular, tiene la porción inferior de la parótida, aquí está, ahí está el contenido, la inferior de la parótida, pequeña área ahí de la parótida, y tiene nódulo linfático submentoniano, aquí, en esa proyección. Si vamos a analizar, por eso se suman después el triángulo de Beclar y se suma el triángulo de Pirogov, porque son un poquito más profundos. Vamos a ver que contienen estructuritas que están un poco más profundas por dentro del músculo iogloso y por fuera del músculo iogloso, como lo que es el nervio hipoglós. Ahí están ubicados. Yo creo que este es el triángulo, ya lo vimos. Miren aquí, vamos a dibujárselo. Le voy a dar otra vez. Miren que bien se ve ahí dibujado. Lo podemos ver en esta área aquí. Y ya sabemos lo que contiene. ¿Ves? Sabemos qué contiene ya. Principalmente que la facial pasan por ahí, en esa porción submentoniana, aquí, submandibular, y venas que son arterias aquí, mentonianas, que van hacia adelante, hacia la parte anterior. Muy bien. Nos vamos entonces con el triángulo carotidio. Este importantísimo triángulo, fíjense. El nombre carotidio, ¿por qué? Porque ahí están las carótidas, a ese nivel viene la carótida común y se bifurca, ahí va a estar la bifurcación de esta importante arteria carotidia. Los límites van a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre superior del lomo, lógicamente, y el borde posterior, en lo que es el músculo posterior o vientre posterior del digástrico. Ese es el triángulo, lo vamos a ver aquí, mírenlo aquí, se lo puse aquí, no lo puse aquí, pero mírenlo aquí, vuelvo de nuevo, para que vean dónde está esa área que está ahí, esta área que está aquí, muy importante. ¿Cuál sería el fondo?
el fondo es el músculo, músculo hiogloso, fíjense, músculo tiroideo, músculo tiroideo aquí, fíjense, un pedacito de lo que es donde se inicia el hiogloso, un pedacito lo que es el tiroideo, aquí, este es el músculo tiroideo, ahí, y constrictor medio e inferior de la faringe, que están por ahí también, en ese, aquí que viene llegando al cartílago tiroides, ahí está, ubicado. Y también alguna parte inferior de la faringe, está contenida en esa pequeña área, ahí. ¿Quién sería el techo? Ya lo vimos, es el mismo techo que estudiamos, el mismo techo que tenemos, que sería la fascia cervical superficial, la fascia cervical profunda y el platisma. Estamos todos, miren aquí el platisma, como aquí está cubriendo todo, está cortado para poder ver las estructuras. El techo, lo que es el contenido, tiene arterias importantes, como la división de la carótida común. Fíjense, la carótida común asciende y a ese nivel se bifurca en carótida interna y carótida externa. Y ahí mismo empieza a dar algunas ramas importantes que las podemos mencionar aquí. Tiene el seno y globos carotídeos, importante. Ahí puede iniciarse lo que es la arteria tiroidea superior, importantemente, tiroidea superior, y la vena tiroidea superior también. Ahí prácticamente está también la vena yugular, la vena yugular interna se proyecta ahí, etc. En este punto importantísimo, glándula, alguna porción, por ejemplo, alguna porcioncita de la glándula superior de la glándula tiroides, del lóbulo superior de la tiroides, aquí, un poquito más arriba, aquí llegando. Recuerden que ya este es el triángulo homotraqueal, aquí, es hasta aquí que llega. Y nervios tenemos ahí, contiene el asa cervical, lo que es el asa cervical, aquí. Lógicamente, al estar la vaina carotidia, también está en la profundidad el nervio vago, incluido dentro de esa vaina, en esa proyección fundamentalmente. No olvidar que ahí está el globus carotidio, ahí es donde vamos a tocar el globus carotidio, aquí en ese mismo triángulo, en la parte inferior de lo que es el triángulo aquí, para frotarlo en caso de tener unas taquicardias paroxísticas supraventriculares, se frota y bajamos la frecuencia cardíaca. Estimulación del globus carotidio en ese punto. Para que ustedes vean lo importante de este triángulo, muy importante, ahí tenemos estructuras tan importantísimas como decir, la repetimos, la carótida común y su bifurcación, lógicamente ahí se inicia la arteria lingual también, aunque la arteria lingual está un poquito más arriba en el triángulo, lo que es el triángulo de Pirogov, que ya cae en lo que es el triángulo digástrico. Muy bien, ya tenemos el carotidio. Vámonos entonces a lo que es el triángulo homotraqueal, que sería, vamos a ver si lo tenemos allá, míralo allá, qué lindo, amarillo, aquí. ¿Ves? Vamos a quitarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos, él se llama homotraqueal o muscular. Fíjense, o muscular. ¿Quién lo forma? Tenemos entonces que los límites sería el vientre superior del lomo, el borde anterior del mastoideo, la parte más inferior, y la línea media o línea alba es el centro porque son pares. Ahí por eso entonces tenemos esta imagen. Esas son las aristas, ¿sabes? Ahí ese es el triángulo homotraqueal o muscular. El fondo sería esternoioideo, lógicamente el esternoioideo, este que está aquí, externo tiroideo hasta aquí, puede ser un pedacito del tiroideo también, no lo puse, pero
El techo es el mismo que repetimos hace un momentito, de las 3 capas fundamentales para no repetirlas. Ahora, ¿qué contiene? Ahí tiene parte del asa cervical también, igual que donde inicia el asa cervical en el carotidio, porque vienen del plexo cervical. Aquí se lo contiene también. Tiroidea superior, tiroidea superior, ahí, tiroidea superior, en ese anterior aquí, hay ese contenido aquí. Tiene la vena tiroidea inferior, como es lógico. Tiene la vena yugular anterior, que mirar aquí, vena yugular anterior, aquí, que vienen del triángulo submentoniano, a terminar lógicamente en las venas brachiocefálicas, aquí, a unirse con la vena tiroidea inferior. Por tanto, vena yugular anterior, lógico, ahí están. La tiroides, porque es la glándula tiroides, hay terismo, ya estudiaremos esta glándula, los lóbulos están por aquí, ahí se encuentra. La laringe se proyecta, cartílago, tiroides, lo que es la nuez de Adán, la membrana cricotiroidea, ¿ves? La tráquea, muy importante, porque debemos saber que en ese triángulo, ahí es que vamos a hacer la traqueotomía, la cricotirotomía, todo eso se lo vamos a dar ya al final como anatomía aplicada. Todos esos elementos se proyectan en el triángulo homotraqueal o muscular. Muy importante. Ese es este triángulo que parece pequeño, pero es que está simétrico en la parte más anterior, muy importante, donde vamos a buscar los quistes de conducto tirogloso, donde vamos a buscar los nódulos del istmo del tiroides, por donde vamos a entrar a una traqueotomía de urgencia, porque recuerden que se hace una incisión vertical en la traqueotomía de urgencia. Vamos entonces al triángulo, aquí un momentico, triángulo de Farabiu. Farabiu, el francés Louis Humbert Farabiu en 1872 ya había hablado de este triángulo famoso, que los límites son la vena yugular interna, el tronco facial común o tirolingofacial, ese que está ahí, y el nervio hipogloso. Nervio hipogloso que va por allá, ese triangulito que está ahí, pequeño, que prácticamente cae, lógicamente, como les decía, en el área, prácticamente se va un poquito hacia el triángulo, hacia lo que es el triángulo digástrico. Ahora, ¿qué contiene? La bifurcación de la carótida común en su inicio, lógicamente, ahí, carótida común y carótida externa, rama descendente de C1, lógicamente, rama descendente de C1 que baja por ahí, porque ese rama descendente de C1 va a formar el asa un poquito más posterior, la rama descendente más posterior del asa cervical. Cuando veamos el plexo cervical, volvemos a retomar estos conceptos. Y hipogloso, asa cervical. Recordar que cuando yo digo, porque ya acuérdense que dije, recuérdense que el triángulo de Pirogov y de Beclar van a estar más ubicados en lo que es el triángulo, dentro del triángulo digástrico, y este de Farabiu va a estar más ubicado en el triángulo carotídeo, casi limítrofe. Por eso es que estamos hablando del nervio hipogloso. El nervio hipogloso tiene un trayecto, una parte de él pertenece al digástrico y una parte de él puede pasar por el carotídeo. Ok. Y el asa cervicalis. Muy importante este triángulo de Farabiu, aparte que se suma a lo que es el carotídeo. Tenemos el de Pirogov, que es un contenido del digástrico, como les acabo de decir. Fíjense que sus límites son ese que está aquí chiquitito. Fíjense, este es el miloideo, parece wiki, este es el dioide, estos son los músculos infradioideos, este es el nervio, ese es el asa del hipogloso, eso que está ahí. ¿Qué quiere decir? Por eso tiene el tendón intermedio del digástrico, el nervio hipogloso,
el borde posterior del miloioideo. Este es el miloioideo. Entonces el triángulo sería aquí, sería así y sería así. Ahí está. ¿Qué contiene? La arteria lingual y la vena lingual. Ahí vamos a encontrar la arteria y la vena lingual, en ese fondito que está ahí. Ese que está ahí. ¿Ven? Muy importante. Por eso les digo que este pertenece al triángulo digástrico, contrario al Farabiu, que pertenece al carotídeo. Tenemos entonces de Beclar, triángulo de Beclar, lógico. Este es otro que podemos encontrar, fíjense, el vientre posterior del digástrico, aquí está, vientre posterior del digástrico. Recuerden que este es el estiloioideo, este músculo que está aquí, entonces es este vientre, este es el anterior, este es posterior. Ahí está el triángulo, ¿lo ven ahí? Muy bien. Asta mayor del ioides, aquí está, el asta mayor del ioides. Y el músculo iogloso, recordad el iogloso. Fíjense cómo el iogloso que va de ahí hacia arriba, músculo iogloso, este triángulo está ahí. Lógicamente contiene la arteria lingual medialmente al músculo iogloso y al nervio hipogloso lateralmente. ¿Ves? La arteria lingual iría por detrás de ese músculo, porque está medialmente, y nervio hipogloso estaría lateralmente por fuera del iogloso, que sería esta asa que usted ve. Ese triángulo que usted ve ahí es el de Beclar. Ahí buscaríamos esa estructura que en la disección, etcétera, en la clase de anatomía, usted puede buscar y lo va a ver en esa zona que está ahí. Este es el de Beclar. Son triangulitos que muchos quizá lo conocen, muchas veces se da inclusive hasta la anatomía de cuello y puede que no se mencione, pero esto adorna, esto ayuda a saber que usted ahonda, busca o investiga la anatomía de su topografía del cuello con más profundidad. Le ayuda a usted a manejar esto. Triángulo cervical posterior, ya entonces nos vamos a la parte posterior, que teniendo como el esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideo, este músculo que ya conocemos, y el trapecio y la clavícula, como está formado por dos triángulos, lo que sería el homoclavicular, chiquitito, vamos a ver, ese sería el posterior grande, ¿ves? Y el occipital, y este sería el homoclavicular, chico, ¿ves? Homoclavicular o supraclavicular y occipital, esos dos que pintamos ahí, miren, vamos a quitarlo otra vez. Este sería, los dos juntos conforman el cervical posterior, pero este sería prácticamente occipital y este sería homoclavicular o supraclavicular. Vamos a ver, los límites serían los mismos que estamos viendo. Vamos a quitar un momentico las estructuras. Miren, el borde anterior o borde del trapecio, borde posterior del esternocleido y lo que sería la porción media o medial, la porción medial de la clavícula. Ese es el triángulo que estamos hablando. Son los límites. El fondo, miren, el fondo es amplísimo. Si usted se mira ahí, elevador de la escápula, los escalenos posterior, medio y anterior, lo que es el vientre inferior del lomo, toda esa estructura y otros músculos quizás también espinal, de lo que es el cuello, todo eso que está ahí es el fondo. En ese fondo grande hay estructura. El techo es lo mismo que hablamos. Quizás en este caso no va a estar platísima, probablemente, pero sí está la fase cervical profunda y la fase cervical superficial. Lógicamente, y aquí vamos a eliminar el platisma, nada más cubre hasta acá, toda esta área, aquí. Quizá hay una parte que ya no es techo de ese triángulo. ¿Cuál es el contenido? Arterias y venas subclavias, de lo que es, vamos a ver, arterias y venas subclavias, dorsal de la escápula y supraclavicular. Todo esto están en ese triángulo aquí atrás. Vamos a ver la vena yugular externa, la cervical transversa. Vamos a ver todo está aquí. Elementos del plejo cervical, la vena yugular externa. Esa yugular externa
es la que vemos y que vemos dilatada cuando hay algún proceso hepático, cuando hay una regurgitación hepatoyugular. La que vemos no es la interna, es la externa. Y esa es la que pasa casi por encima del esternocleido y va, lógicamente, hacia el triángulo posterior o cervical. Nervio accesorio, lógicamente nervio accesorio, que es fundamentalmente el onceno par, que va a inervar al esternocleido y al trapecio. Por eso es que va ahí a hacer su trabajo. Del plexo cervical hay, lógicamente, el nervio auricular mayor y occipital. Occipital menor y auricular mayor, que van hacia atrás, hacia que es la parte, estos que están aquí, auricular mayor y occipital, esos nervios que son del plexo cervical. Ya estudiaremos un poquito más ese plexo. Aquí están esos, y está el transverso del cuello, este que está aquí, superior, medio, anterior, que van a inervar lo que es la piel del cuello. Son prácticamente sensitivos, van a la sensibilidad del cuello. Y troncos del plexo braquial, troncos que están más bien en el pequeñito, este aquí abajo, aquí debajo, que sería, estos serían los troncos superior y superior ahí. Y aquí estaría reflejado el inferior junto con la vena subclavia y la arteria subclavia, aquí, en este homo clavicular. Y el nervio transverso del cuello, como les decía, que míralo aquí, sale de por atrás para toda la piel de esta zona. Él sale así, una rama y una rama, como se ve aquí. Ese es el transverso del cuello. Y nervio también supraclavicular, que forma parte también de como rama sensitiva para la piel de esta área del tronco, que pertenece a ese triángulo posterior. Esto es un triángulo también un poquito como que menos caliente, como lo es el carotidio, como lo es el anterior. Ahí se va a trabajar poco, no más que los anteriores. Ese son los triángulos, ese es el homo clavicular. Muy bien. Vamos a ver entonces un poquito más específicamente el homo clavicular o subclavio, que es, miren, le damos aquí, ya lo tenemos ahí chiquitico pintado, sería este pequeñito de aquí, igual, y ahí se quitó la clavícula para que usted vea el contenido. Fíjense que lo que es porción media de la clavícula es un límite. Porción media de la clavícula, el borde posterior del esternocleido mastoideo, sobre todo de la parte cleido, porque esternocleido, este borde que está aquí, esta es la cabeza de la parte de la clavícula, y el vientre inferior del lomo, ese que está ahí, ese triangulito que está ahí. El fondo ya lo conocemos, que va a ser prácticamente el plexo, parte inferior del plexo, etc. No tiene un piso exacto, más bien es contenido por el lugar que está. ¿Ves? Pero prácticamente aquí de fondo vamos a ver el músculo escaleno, que es como contenido, como le digo, escaleno anterior. Escaleno anterior, ganglio cervical inferior, arteria y vena subclavia, que están en esa zona. Arteria y vena subclavia se prolongan en ese y los troncos inferiores prácticamente y el ganglio cervical inferior o ganglio de Virchow, que está en esa zona, sobre todo en esta zona aquí, en el lado izquierdo, lo que es el ganglio cervical autonómico simpático inferior del cuello, que se proyecta ahí, que su lesión va a dar lo que se llama el síndrome de Horner. Posiblemente hoy no le traje ese síndrome como anatomía aplicada, pero es importante que se proyecte en ese triángulo que está ahí. Y tronco inferior del plexo braquial, que es este fundamentalmente que está ahí, se proyecta en ese triángulo. Así que bueno, seguimos adelante. Vamos a ver cuál es la importancia quirúrgica de estos triángulos. Bien, la orientación topográfica para abordar planos profundos del cuello. Ese es un objetivo sine qua non importante.
para abordar los planos más profundos, necesito entrar por un sitio. Si sé lo que ya se me proyecta en ese sitio, pues puedo lesionar menos estructura, me es más fácil acceso, etc. Establecer las relaciones anatómicas de las estructuras del cuello. Me voy a aprender mejor las relaciones anatómicas, ya sea en el corte transverso, como a través de la teoría laminar, como les enseñé, a través de las fascias, cómo llego a esas zonas. Para hacer una traqueostomía, para hacer una tiroidectomía, para abordar un tumor de cuello o abordaje de hernias discales cervicales que se pueden presentar, penetro mejor sabiendo estos triángulos, estas estructuras, le llego mejor a esas estructuras. Y vamos a ver en el triángulo carotidio, ¿qué voy a tener en el triángulo carotidio? El pulso carotidio, muy importante. Pulso carotidio, en ese triángulo, ¿por qué? Porque hay una vértebra que se llama la C6, que tiene un tubérculo un poquito pronunciado, y es donde está más cerca de la carótida, que fíjense que se llama el tubérculo carotidio o de Chassaignac. Ese tubérculo que está ahí, me acuerdo de mi profesor, que siempre hacía mucha insistencia cuando hice mi residencia de cirugía, porque ahí es que se va a comprimir la arteria carótida en caso de sangrados craneofaciales transitoriamente mientras se yugula la hemorragia. El doctor Lau, profesor que siempre tengo en mi mente y recuerdo con mucho cariño. Pues por hemorragia bucales y epístasis, etc., abordaje de aneurismas carotidios, también directamente a través de lo que es el triángulo carotidio. Aunque los aneurismas se hacen, el catéter se usa otras venas periféricas, otras arterias periféricas, muchas veces, para evitar, porque es muy difícil entrar en lo que es la estructura del cuello. También se puede hacer directamente sobre la carótida para hacer ver estos aneurismas, esta trombosis, esta estenosis de la carótida, etc. Se estudia directamente a través de este triángulo fundamentalmente. Ahí tenemos, no se olviden, tubérculo de la C6 de Chassaignac o tubérculo carotidio, de ahí el nombre por su relación con la arteria. Ángulo de Pirogoff, importantísimo. Ángulo de Pirogoff, que no es el triángulo de Pirogoff. Pirogoff estaba en muchas cosas. Ahí está, la vena yugular interna en su unión con la vena subclavia, antes de formarse lo que es la vena brachiocefálica izquierda o la derecha, antes de formar la cava superior. Aquí ese ángulo, Pirogoff, ¿qué tiene de importante? Abordaje del triángulo subclavio, importante en esa zona. Recepción del ganglio estrellado de Virchow en esa zona. Pero ¿qué pasa? Que ahí desemboca lo que sería el tronco linfático común. Este tronco linfático da una vuelta y ahí termina en ese ángulo de Pirogoff, importantísimo. Ese ángulo ahí, que prácticamente ahí está también en lo que es el triángulo subclavio. Triángulo subclavio o homoclavicular. Importantísimo, abordaje del triángulo subclavio. Ahí se encuentra también lo que es el ganglio estriado de Virchow, en esa zona supraclavicular, en el ángulo de Pirogoff. En el triángulo homotraqueal o muscular podemos tener como anatomía importante, lo que es la cirugía de tiroides, tiroidectomía, en esa zona, muy importantísimo. La cricotirotomía, como habíamos hablado, la membrana cricotiroidea, la traqueostomía, que es por la parte media, y el quiste del conducto tiroidoso, que estaría muchas veces el tiroides tiene la pirámide, se llama pirámide de Lalloway, se prolonga y hay una zona quística. Ese es el conducto tiroidoso, aquí lo tenemos. Aquí.
que se parece a una nuez de Adán exagerada, no. Eso es un quiste de conducto tiroidoso. Porque recuerden que el tiroides se forma en el foramen seco, en la base de la lengua, y viaja hacia el cuello. Puede quedar entonces remanente. Y ahí, por eso puede haber inclusive tiroides sublingual, o el quiste tiroidoso, o el tiroides normal en su posición. En la proyección del homo traqueal o muscular. Muy importante. Abordaje de la carótida, colocación de stent, lógicamente, y embolectomía. Fíjense, lógicamente, aquí está la carótida común, lo que es la carótida externa, carótida interna, y se hace la excepción de las placas ateromas, embolectomía, etc., a nivel de carótida en el cuello. Aquí estamos mostrando algunas láminas para que se entienda un poquito la colocación de stent. Lógicamente no es directamente, es por más periférico, y se llega ahí y se deja el stent. Es como una prótesis, una férula que se ensancha y aumenta el diámetro de la arteria y mejora la circulación cerebral, si es en el caso de la carótida común o carótida interna. Si es a nivel de las coronarias, el corazón, etc., o de la poplitea, la irrigación de las piernas. Muy bien, el stent no tiene un punto exacto, o puede ser en la arteria renal, también se puede colocar, muy importante. Bueno, muchas gracias. No sé si me he extendido demasiado, pero bueno, aquí estamos. Fíjense, estudiar, esta frase es muy interesante. Yo me busco mis frases porque yo lo que quiero es alentarlo si es un alumno, a que estudie y se esfuerce. Si no es un alumno, que coja la carrera de medicina, la empiece y la termine, porque es lo más bello que hay en la vida, la carrera. Si es un profesorazo, también lo estimulo, porque muchas veces se es muy profesorazo, pero como que el conocimiento lo tienes aquí en tu cerebro y no lo compartes. Pues dónalo, regálalo, dalo y cóbralo, como quieras, pero hay estudiantes que esperan por ti. Es muy importante. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Fíjense qué interesante esa frase. Porque si tú estudias solamente por un examen, que tengo examen la semana que viene, no, fórmate, haz el examen, pero siempre trata de aprender más de lo que te van a preguntar. Trata de investigar y fíjate que no es consumir ideas, sino de crearlas. La creación, el emprendedurismo es muy importante en la parte profesional. No es solamente me voy a aprender esto para sacar el examen, para que me den un título un día y ya soy médico, o soy ingeniero, o soy, no sé, físico nuclear. No. Y después recrearlas. Recrearlas es llevarlas a la práctica. Estudié, soy bueno, creé ideas, pero ¿qué hago ahora? Llevarlas a la práctica. Eso es muy importante. De Paulo Freire, importantísimo esa frase, y muchas gracias. Y como siempre, si usted toca la casualidad, que aunque sea por casualidad ve este video o muchos videos míos anteriores, le pido por favor que se suscriba. ¿Con qué idea? Con la idea de que le lleguen mis videos y los pueda compartir, y así que estos videos lleguen a muchos estudiantes, tanto la parte anatómica como estas pequeñas palabras que yo siempre digo con amor para todos los estudiantes, y que por favor intensifiquen el estudio, intensifiquen el aprendizaje, porque ellos son los que van a enseñar las generaciones futuras. Por eso enseñar y aprender es crear nuevas generaciones. Seguimos con ustedes en el próximo tema. Creo que nos vamos ya para la glándula tiroides. Voy a ver, porque creo que ya vamos para esa fascinante glándula, con esa enfermedad de Gray-Basedowitz, la tiroiditis Hashimoto. Ahí voy con ustedes próximamente. Los quiero y sigo con ustedes.